Ya, martes a las 4 entonces. Sí, para no atrasarnos tanto. Ya, mire, entonces, lo que tenemos que ver ahora era lo que le había adelantado que teníamos que ver, que es como la pieza fundamental para definir la integral de Lebesgue. Y la pieza fundamental son los que se llaman las funciones simples. ¿Ya? El nombre, de hecho, el nombre lo dice por algo. Una función simple simplifica a una función más complicada. ¿Ya? Definición. ¿En qué sentido se llama una función simple? Vamos a ver eso. ¿Ya? En primer lugar, una función, digamos, la vamos a anotar así, las funciones simples con la letra S. ¿Ya? Una función S, ¿ya? Definida en un espacio medible, pero le vamos a pedir que llegue a que sean los reales positivos, ni siquiera tomando el infinito, ¿ya? Los reales positivos, o no negativos más bien. Una función de esa forma, cuyo rango sea finito, o recorrido más bien, cuyo recorrido sea finito, se llamará función simple. ¿Ya? Es una función que tiene una cantidad finita de puntos en su recorrido. Eso es todo. Es una definición muy sencilla. ¿Ya? De hecho, en la definición ni siquiera es necesario mencionar la sigma álgebra, así que no importa, porque no estamos hablando de funciones medibles por el momento. Así que digamos que es una función que va del espacio omega ahí, al cero infinito. No, ni siquiera es necesario mencionar la sigma álgebra, porque esta función a priori no tiene por qué ser medible aún. Depende, por supuesto, depende de las sigmas álgebra involucradas. Ya, bueno, eso es una función simple. Entonces, a ver, vamos a tomar una cierta nomenclatura. Hay que tomar una cierta nomenclatura. Eh, por nomenclatura, digamos que si son las mismas letras que vamos a ocupar todo el tiempo, ¿ya? Voy a como introducir una notación que vamos a ocupar a cada rato. Entonces, si alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, ¿cierto? Son todos los valores que toma la función S. Son todos los valores que toma la función S. Y que son los valores distintos, por supuesto. Entonces anotamos así, los A sub k. Vamos a tomar todos los conjuntos A sub k, que son las imágenes inversas para su correspondiente alfa k, ¿vale? Son todos los números, son todos los puntos en omega que tienen esa imagen, ¿no? Tienen la imagen alfa k. Todas las preimágenes del alfa k, ¿no? Eso te da un conjunto que los vamos a anotar con la letra A sub k. Ya. Y lo que pasa es que entonces, con esta nomenclatura, uno puede como descomponer la función S de esta forma, ¿ya? Como la sumatoria de los alfa k por esta funcióncita, la función chi sub a sub k, donde el k oscila entre 1 y n. No, esa no es la letra chi. No sé cuál es esa letra en realidad, la letra griega. A ver. Ah, es la letra ji. Claro, es la ji.
Esa letra es como una X cursiva, ¿no? No sé si lo habían visto. Bueno, es la letra Y griega. Ya, y esta cosa, no sé si la conocen, esta cuestión de acá se llama la función característica. ¿Conocen la función característica? Sí que sí la conozco. Ya. La función característica es la función que vale 1 cuando el punto en cuestión pertenece al dominio en cuestión que está en su subíndice, ¿no? Y vale 0 si es que no pasa eso. Entonces es una función, la función característica es una función como que es como súper restrictiva, ¿cierto? Básicamente eso es lo que pasa con estas funciones simples, pues se descomponen de acuerdo a su propio dominio para cada A sub k, ¿no es cierto? Cada A sub k son disjuntos entre ellos los A sub k, ¿no? Entonces los puedo finalmente fragmentar cada función simple en esta cosa, que son como subpartes, ¿no? De tal manera que esta funcióncita es como la función simple más simple de todas las simples, ¿no? La función característica. Es la más simple de todas las simples. Que es como una especie de, como puedes pensarlo, es como una especie de base que genera las otras funciones simples. ¿M? La función característica entonces es importante para este contexto. Bueno, eso. Las funciones simples entonces, ¿qué son? Son básicamente, son funciones escaleras, ¿cierto? O sea, no necesariamente, pero podrían ser como una forma como ingenua e intuitiva de ver una función simple, es como una escalera con una cantidad finita de peldaños, por ejemplo, ¿no? Esto es una función simple, una cosa así. Pium, 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 y de acá incluso podría devolverme, y acá podría volver para acá, y no sé, acá me pega un salto más grande, ¿no? Esto es una función simple, ¿sí? Por ejemplo. Em, ¿Por qué son importantes estas cosas? Son importantes porque vamos a ver que estas funciones simples aproximan a las funciones comunes. ¿Ya? Esa es la idea de la integral de Lebesgue. A diferencia de la integral de Riemann, que bueno, se parece un montón. Porque mire, si tú tienes una función arbitraria así, pium pium, tú sabes que la integral de Riemann consiste en hacer algo así, ¿no? Tomar como particiones del intervalo en cuestión que quieres integrar, ¿cierto? No sé, vamos a hacerlo hasta como hasta aquí nomás. ¿Ya? Entonces consiste, por ejemplo, en tomar estas subas de Riemann, las que están por debajo, ¿no? Bueno, lo que está pasando, ¿cierto? En mirar algo así. Ya, en fin, no voy a hacer más rectángulos. La cosa es que estas funciones que están aquí, estas líneas horizontales son funciones simples, ¿no? O sea, si tú miras el compendio de todas esas líneas horizontales, hacen una función simple, ¿no? Ignorando todo lo que está por debajo entonces. ¿Mm? Ignorando la idea de esos rectángulos, eso que está ahí marcado con negro es una función simple, que tiene, bueno, un recorrido de 7 puntos, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, en algún cierto sentido, aproxima a la función roja, ¿ya? En ese dominio que estamos mirando ahí. En algún sentido que hay que precisar igual, pero creo que se entiende más o menos la idea. ¿M? Mientras más, y lo mismo pasa que con la integral de Riemann, pues mientras más intervalos tengo, mientras más parto el intervalo, ¿no es cierto? Más rectangulitos tengo, más aproximado es. Lo mismo pasa con las funciones simples, ¿no? Si son más chiquititas y tengo más escalones, más se va a parecer a la función original. ¿Ya? Eso.
Esas son las funciones simples. Vamos a ver algunos ejemplos concretos y vamos a calcular algunas cosas. Entonces, la primera proposición que tiene que saber si usted, esto es un teorema más bien, es un teorema importante, que es de hecho lo que me permite definir la integral de Lebesgue, ya de acuerdo a lo que vamos a ver después. Entonces, en general, si tú tienes una función medible arbitraria, sea f una función que está definida en el par ordenado de este de aquí, que sea no negativa tampoco, pero posiblemente infinita, una función medible, ¿ya? Para una función medible, siempre, cualquier función medible de este estilo, que sea no negativa, se puede aproximar por funciones simples, ¿ya? Ese es el teorema. Entonces, lo que dice el teorema, existe una sucesión de funciones simples. Existe una sucesión de funciones simples y que sean también medibles. Enseguida le explico eso que acabo de decir, ya que lo vamos a notar así, S sub n, ¿no es cierto? La sucesión S sub n, tal que cumple dos cosas. Primero, se aproxima por abajo a la función. Esto significa lo siguiente, que en primer lugar, de hecho es una sucesión creciente y aproxima por debajo a la función f original. Y en segundo lugar, da una convergencia puntual, ¿no? Sn de x se aproxima a f de x para cualquier x. ¿Ya? Es una aproximación de una convergencia puntual. Bueno, entonces, dos cosas. La sucesión de estas funciones simples es creciente. ¿Qué significa que una sucesión de funciones sea creciente? Que como estamos pensando, esto significa que en las imágenes, ¿ya? Esto es que tiene que cumplirse esto para todo x. Básicamente significa eso, ¿ya? Más precisamente es eso, lo que está puesto con rojo. Y en segundo lugar, lo otro que quería mencionarle, esto. Lo voy a subrayar. Lo que pasa es que las funciones simples no tienen por qué ser medibles realmente. ¿Ya? No tienen por qué ser medibles realmente. ¿Por qué no? Porque en el dibujito que le mostraba con esos peldaños, esa es como la versión como intuitiva de una función simple, pero hay funciones simples mucho más complicadas. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, depende de qué tan complicada es la función simple, en el sentido de, puesto que el recorrido es finito, eso es súper fácil, pero el dominio podría ser súper extraño, ¿no? Podría ser un conjunto bien raro, donde van todos, al aplicarle la función en ese dominio bien raro, van a parar todos al número 3, por ejemplo. O un dominio bien extraño donde van a parar todos al número 5. ¿Se entiende? Entonces depende cuál es el dominio en cuestión donde uno está aplicándole la función simple. Ese dominio tiene que ser un conjunto que sea compatible con la sigma álgebra de partida, ¿sí? Para que la función simple sea medible. Por eso no todas las funciones simples son medibles, ¿ya? Por eso, bueno, en el caso cuando todo funciona bien, tenemos las dos cosas, una función simple y medible, las dos cosas, ¿ya? Ya, vamos a demostrar este teorema, porque esta es como una pieza clave para poder definir la integral de Lebesgue.
Este teorema, la demostración es retécnica en todo caso. No es tan fácil de entender la demostración. Pero bueno, veámoslo igual. Ya, demostración. Entonces, hay que construir una sucesión de funciones simples que cumpla esta gracia. Y lo que se hace es fragmentar el dominio, perdón, se hace fragmentar el recorrido de la función f. ¿Ya? La función f va desde el 0 al infinito. Lo que hacemos es tomar ese intervalo y lo vamos como a partir. Y eso nos va a llevar a una partición del espacio omega de partida. ¿Ya? Entonces, bueno, demostración. Uno hace lo siguiente. Toma un n arbitrario, ¿no? Un natural arbitrario, que comienzan desde el 1 en adelante, para n en n cualquiera, y tomamos un i que sea cualquier número entre 1 y esta cota superior n por 2 a la n, enseguida le explico dónde sale ese número, se define estos dos conjuntitos, e sub ni y f sub n. Dos conjuntitos. ¿Cuáles son estos dos conjuntos? Son imágenes inversas de la función f. ¿Ya? Son subconjuntos de omega definidos de la siguiente forma. Así. Del intervalo semicerrado i menos 1 partido 2 a la n, i partido 2 a la n, y este fn es la imagen inversa de cuando sí agarro el infinito, el intervalo cerrado n infinito. Correcto. Se definen estas dos cosas, ¿ya? Ahí. Ya. Esto, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo de nuevo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando para un n fijo, imagínense que para un n fijo, sí, que voy a pensar en los por ejemplo. Ya voy a pensar en los Los fn se los muestro después. Pensemos en los e. En los si tú fijas un n, entonces tiene un montón de i's que viven entre 1 y n por 2 a la n. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Como que básicamente se fragmenta el intervalo desde el 0 hasta el número n. Desde 0 hasta n. Desde 0 hasta n, ese gran intervalo se fragmenta en puras partes chiquititas de radio 1 partido 2 a la n. ¿Ya? Lo vamos a ver con algunos números en concreto para que se entienda. Entonces, entre 0 y n, insisto que ese gran intervalo lo partimos en un montón de subintervalos que son súper delgaditos. Y son muchos. Se hace una gran partición. Y los fn's miran toda la otra parte, desde n hacia la derecha. Entonces, estos dos conjuntos al final hacen una partición tal que al tomar la imagen inversa obtengo el omega de partida. ¿Ya? Deme un segundo, necesito ir a buscar una cosa que se me quedó por ahí, vengo al tiro. Ya listo.
Entonces, para que lo entiendan, quiero que lo vea con ejemplos concretos, porque esto no estos E, N, I no hacen una matriz exactamente, ¿no? Porque no es una matriz así como, no sé, 10 por 10 o 20 por 20, no, no es eso. Porque de hecho es infinita para abajo, tiene infinitas filas, porque el N es arbitrariamente grande, y el I está acotado, depende de cuál es el N. Entonces, en primera instancia, por ejemplo, tienes tú para N igual a 1, ¿cierto? Para N igual a 1 tienes estos dos conjuntos, el E sub 1, 1 y el E sub 1, 2, y no tienen más, ¿no? Porque para n igual a 1, el tope para i es 2, ¿no? Para n igual 2, ahí sí tienen más, tienes el E sub 2, 1, E sub 2, 2, y vas a tener hasta 8, ¿no? E sub 2, 3, etcétera, hasta el E sub 2, 8. Para el n igual 3 vas a tener 24, ¿cierto? El i va a llegar hasta el número 24. Y eso, claro, te da un listado de un montón de conjuntos. Bueno, con esta partición, que es bien extraña en realidad, con esta partición lo que uno hace es definir, entonces se construye lo que andábamos buscando, una sucesión de funciones simples. Ya, voy a borrar esto aquí. Entonces se define esta sucesión de funciones simples. S sub n se define de esta forma. De nuevo, como la S sub n tienen que tener esta pinta, como ya acabamos de decir. Tiene que ser una sumatoria de un alfa k por una función característica de algo, ¿no? Tiene que tener esa pinta, ¿ya? Vamos a hacerlo así, de hecho. Entonces, acá van a aparecer esos conjuntos E sub n y los Fn. Ya, la definición de la función, esta cosa de acá, es así. En la sumatoria, desde i igual 1 hasta el tope, que es justamente n por 2 a la n, de i menos 1 partido por 2 a la n, por la función característica de el conjunto ENI. Y aparte de esa sumatoria, se le añade un cierto peso n con respecto a la función característica en este conjunto f sub n. Ya. Profe, Dígame. el término de n por la función característica de Fn va aparte de Sí, la aparte de suma. la ¿Ya? suma, sí. Sí, de hecho la suma depende de i, no depende de n, así que esta cosa está aparte. Incluso este partido 2 a la n podría haberse sacado para afuera, incluso, por ejemplo, ¿no? Pero se deja ahí por algo, porque este objeto ya está acá, y eso no es casualidad tampoco, ¿vale? Básicamente estas cosas, insisto, son combinaciones lineales. Si es que sabe lo que es eso del álgebra lineal, esto es una combinación lineal de funciones características, ¿no? Donde los escalares, estos son los escalares, y los escalares son números reales positivos, ¿ya? Básicamente eso, estamos sumando funciones características con un peso de algo positivo, ¿ya? Eh, a ver, sí, eso. Entonces, cuando tú miras Sn de x, por ejemplo, y lo evalúas en algún x, cuando lo evalúes en algún x, la mayoría de esos sumandos desaparecen, porque la función característica depende, vale 0 si es que el x está en el conjunto o no, ¿cierto? O vale 1 si es que sí lo tiene. Entonces la mayoría de esos sumandos finalmente no importan.
¿Ok? Lo que tiene que saber, por ejemplo, del comportamiento de los E sub ni, ya, este conjunto es bien extraño en todo caso, pero de lo que se puede saber de este conjuntito de acá, es lo que le decía. Desde 0 hasta n se fragmenta en puros pedacitos, cada uno de longitud 1 partido 2 a la n. ¿Ya? Y son todos disjuntos entre ellos. Para cada i tengo un conjunto disjunto del otro. Lo que quiero decir es que, voy a anotar eso porque es importante, lo voy a anotar acá abajo. Para n fijo, si el i es distinto de j, el e sub ni es disjunto del e sub nj. ¿Mm? Porque son como dos lonjitas que no tienen nada que ver en la partición del 0n. ¿Mm? Ya. Pero si, por ejemplo, dejo el i fijo y muevo la n, ¿ya? Si dejo el i fijo y muevo la n, ahí sí que ya no son disjuntas las cosas, porque, insisto, estoy partiendo como el intervalo 0n. Pues si hago crecer el n, entonces el que estaba mirando antes está contenido dentro del que estaba mirando después. Ya. Esas ideas, de hecho, sirven para ver que esta sucesión cumple con esto. Precisamente. ¿Ya? Esta cosa realmente ocurre, ¿por qué? De nuevo, ¿por qué pasa eso? Bueno, hay que demostrar que esta sucesión de funciones simples cumple con el teorema. Ya. Entonces, primero hay que ver que es una sucesión creciente. Que sea una sucesión creciente, eso no es difícil de ver porque a medida que el n es más grande, estoy añadiéndole más sumandos. ¿Sí? Y cada sumando es no negativo. ¿Cierto? Eso es, inmediatamente implica que lo que viene después va a ser más grande que lo anterior. ¿Está bien? Todo en este contexto no negativo, de hecho. ¿Ya? Entonces la función, todo esto es una sucesión creciente, no sé si eso se entendió. Y además son más pequeñas que el f de x. ¿Por qué son más pequeñas que el f de x? No sé si eso lo ven. ¿Por qué es más pequeña que el f de x? A ver, voy a anotar lo que dije hace un ratito. Entonces, ya se define esto, pum. La sucesión, la sucesión S sub n es creciente, pues em, cuando crece n se añaden más términos no negativos. Ya, ahora, por eso es creciente. Ahora, ¿por qué además son todos más pequeños que el f de x? No sé si eso lo ven o no es claro para nada. Eh, por el recorrido, se me ocurre. ¿Ya? Eh, no sé si es que ¿Mm? básicamente lo que hicimos antes fue particionarlo, ¿Ya? eh, ¿cierto? De tal forma que al juntar esas dos se volviera la F original, digamos. Entonces, para eso habría que como que tomar todos los C hacia el infinito, una cosa así. Mm, ya. Eh, ya entiendo el punto. Estoy viendo cómo lo voy a hacer con la pizarra porque ya no tengo espacio y como que
no puedo borrar nada, todo esto es importante. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a borrar esto, ¿no? Esto es lo que hay que demostrar. Y esto lo voy a dejar también porque es importante. Ya, esto sí lo voy a borrar. Mire, le voy a mostrar qué es lo que está pasando. A ver si esto le ayuda a lo que quiero decir. Porque lo que voy a mostrar ahora nos va a servir también para ver el segundo ítem, que es una sucesión que aproxima puntualmente converge puntualmente a la función f. Ya, esto lo vamos a dejar acá. Ahí. Ya, esto lo voy a borrar. Entonces la sucesión es creciente, listo. Pim, 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 borro todo esto. Ya, eso lo tenemos hasta ahí. Mire, entonces, por ejemplo, fija un X, ¿ya? Sea X en omega, cualquiera. ¿Ven? Entonces, el f de X tiene dos posibilidades, ¿no es cierto? O es finito o es infinito. Si es infinito, por ejemplo, ese es el caso más fácil. Si f de X es infinito, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Significa que X está en este lugar, no en este, ¿no? Ahí no, está en el primero. Significa que está ahí, y de hecho para cualquier n, ¿cierto? Entonces X está en Fn, para todo n, de hecho. ¿Ya? Lo que significa entonces que el S sub n, por lo tanto, S sub n de ese mismo X, ¿qué sería? De acuerdo a la definición. De acuerdo a la definición, todo esto desaparece, porque la característica nunca va a ser todo cero, ¿cierto? Entonces, esto sería simplemente n. ¿Sí? Simplemente valdría n. ¿Eso es claro o no es claro? En cuyo caso se cumple que todo S sub n es más chico que el f de x. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, anotemos eso. S sub n es más pequeño que el f para todo n. En este caso, por lo menos. En el caso cuando el f de x vale infinito, por lo menos. ¿Ya? El caso finito es un poco más difícil, pero tampoco es tan difícil. ¿Ya? Por otra parte, pum, si f de x es finito, si es finito, entonces hay algún natural que es más grande que él, ¿no? Entonces existe, voy a seguir por acá, entonces existe un natural, llamémosle n0, tal que f de x es menos, a lo más este n0, ¿no? Lo acota por arriba. Esto significa que ahora caigo, entonces el x cae en alguno de los e. Por lo tanto, existe algún subíndice i tal que el x pertenece a uno de estos e n0, i. ¿Ya? En cuyo caso, con esta misma lógica, el s sub n de ese x, entonces, ¿qué es lo que va a dar? De nuevo, tenéis que evaluarlo en la definición. Y como todas las características se vuelven cero, sobrevive una pura cuestión. ¿Ya? Entonces, luego, el s sub n de x, para ese x en concreto, ¿cuánto va a valer? Simplemente va a valer esto. Y menos 1 partido 2 a la n0.
¿Está bien? Lo cual de hecho es más pequeño que el n0. Eso, ¿ya? Por eso se cumple en la primera parte. Ahora, para ver la segunda parte, de hecho, lo que se hace es algo similar a esto que estoy mostrando recién. Voy a borrar entonces esta partecita de aquí y ya estamos próximos a terminar la demostración. Voy a borrar esto. No quería borrar esa rayita ahí. Pium, pium, pium. Borro esto. Pensemos en el caso, por ejemplo, cuando sea finito, que es el más difícil porque el infinito no es tan complicado como lo acabamos de ver. Ya. Voy a borrar esta partecita de ahí, porque voy a hacer un hincapié. Mire. Ya, eso que está escrito está bien, ¿no? Tengo un, ¿cierto? Si el f de x es finito, tengo un natural que lo acota por arriba, ¿no? Ah, existe un natural más grande, ya. Eso significa que el x tiene que vivir dentro de alguna de las particiones del intervalo entre 0 y n sub 0. En alguna de esas particiones tiene que estar el x, cuando tome la imagen inversa. Pero como se lo había dicho, si tú mueves el n, los e sub ni van a contener a los anteriores. Porque estoy tomando un n más grande, entonces hago una partición de un intervalo más grande que contiene al anterior. ¿Mm? Por lo tanto, esto más aún, esto es lo que quería anotar, más aún, si yo tomo cualquier natural más grande que n0, ¿Mm? Que ese n0 que está ahí, cualquier natural más grande que n0, también va a existir un i, por supuesto, entre 1 y 2n por 2 a la n, tal que pasa lo mismo. El x tiene que estar en alguno de esos, ENI. ¿Ya? Es más general todavía, más que para el n0 propio. Entonces, para todo n mayor o igual que n0, se va a tener esto. S sub n de x va a dar esa cuestión de ahí. Y menos 1 partido 2 a la n. Lo cual, pero el i, observe esto. Pero el i está acotado por n por 2 a la n. Entonces esto a lo más, esto es menor o igual que a lo más n veces menos 1 partido por 2 a la n. ¿Sí? Es cosa de reemplazar la cota superior ahí y va a dar esa cota. Ya, luego, entonces, por lo tanto, si yo pesco el f de x y le resto el s sub n para cualquiera de esos s sub n, así entonces, tomando el f de x y restándole el s sub n, esto va a ser menor o igual que el f de x está acotado por n0 y el s sub n está acotado por esa cosa de ahí. Entonces esto va a quedar acotado igual, pero con un menos. Mm. Ya. Desde lo cual entonces el n, como es más grande que n0, esto va a ser más chico que n0 menos n0 más 1 partido 2 a la n, lo cual es 1 partido 2 a la n. Entonces, el punto es que estas dos cosas difieren entre ellas por a lo más una diferencia de 1 partido 2 a la n. Si tú haces tender el n al infinito, entonces el Sn y la f se pegan. Por eso hay convergencia puntual.
Y eso prueba el ítem 2. Ya, no sé si tiene alguna pregunta. Vamos a anotar eso. Entonces, fn de x menos sn de x. Puse fn, f de x. Estas dos cosas son más pequeñas que 1 partido 2 a la n. ¿No? Y por lo tanto, esto implica que hay convergencia puntual. Estamos. Ya, está lista la demostración. ¿Tiene alguna pregunta? Esto era súper técnico en todo caso. Bueno, el asunto es que con esta definición, o sea, perdón, con este teorema, ahora podemos definir la integral de Lebesgue. ¿Ya? Ahora con esto estamos listos para definir la integral de Lebesgue. ¿Qué es lo que uno hace? Define la integral de funciones simples primero. Y después se extiende gracias a este teorema. ¿Mm? Porque si tienes una función arbitraria, tú sabes que se puede aproximar por funciones simples por debajo gracias a este teorema. Entonces, si tú sabes, si defines la integral en funciones simples y tienes esta aproximación por abajo, tomas la integral definida como la aproximación por abajo. ¿Ya? Entonces, definición. Definición. ¿Cómo se define la integral de Lebesgue de una función simple? Dada una función simple. Dada una función simple y medible, ¿no? Una cosa de este estilo, ¿no es cierto? S igual a la sumatoria de los alfa k por i a sub k. ¿Ya? Si tomo un elemento de la sigma álgebra, si está en la sigma álgebra de partida, donde está definida la función simple, entonces se define la integral. La integral de la función simple, esto se anota así. S de mu. ¿Mm? Cuando todo el espacio de partida en el comienzo estamos hablando ahora de un espacio de medida, ¿ya? Omega a mu. Ahora sí necesitamos una medida. ¿Ya? Entonces la función simple está definida ahí, en ese espacio de medida. Entonces uno habla de la integral de Lebesgue, se define como una integral sobre la medida. Por eso ahora ya no es como, no sé, el típico de x o de y, sino que es de mu. ¿Cómo se define la integral? Se define simplemente como la suma de los alfas multiplicados por las medidas de esos subconjuntos A sub k. ¿Bien? Entonces, la suma de cada alfa k por la medida de los A sub k. Y necesitamos intersectarlo con el conjunto E porque estamos integrando respecto al conjunto E. Ya, esto, de hecho, si usted lo piensa, ahora se lo voy a mostrar, pero esta es la misma integral que Riemann. En este momento es la misma integral de Riemann, solo que mucho más generalizada.
Ya le voy a mostrar por qué. Vamos a verlo con algunos como dibujos. Así se define entonces la integral de una función simple. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al dibujo que le di hace un rato de una función simple, que era el caso como más fácil de una función simple. De nuevo, dibujo. En este caso, ¿cierto? En los números reales tenía, no sé, tenemos una cosa así. Así, pium, pium, pura escalera. Eso me da una función simple S. Bien. Si yo quiero saber cuál sería el valor de la integral de esa función, es lo mismo que en el caso de Riemann. Sería calcular el área de los rectángulos que están por abajo. ¿Sí o no? ¿Por qué sería calcular el área de los rectángulos? Exactamente el mismo área de los rectángulos. ¿Por qué? Porque son los alfa k, ¿cierto? Que me da la altura del rectángulo multiplicado por la altura, son los alfa k, ¿cierto? Por la base. ¿Por qué por la base? Porque la base es la medida del intervalo de base, justamente. ¿Mm? Si yo sé cuánto mide esta longitud de acá abajo, puedo saber el área de cada rectángulo. ¿Ya? Entonces la integral entonces en este caso para esta función, en este ejemplo, es la misma integral de Riemann. ¿Mm? Y este es el principio con el cual uno define la integral de Riemann, justamente. ¿Cierto? Con esos rectángulos. Ahora, claro que esta definición es mucho más general porque depende, por supuesto, quién es el omega, depende quién es A y depende quién es mu. Todo depende de esas cosas, ¿no? Es mucho, mucho más general. Entonces permite extender un montón más la integral de Riemann. ¿Ya? Pero en este caso, por ejemplo, es lo mismo que la integral de Riemann. Veamos un ejemplo donde ya no es tan clara la cosa. Ya, dígame si tienen alguna pregunta nomás, si se va entendiendo todo. Por ejemplo, otro ejemplo que le voy a mostrar, que es un ejemplo interesante. Esta función, f de x, dada de esta forma. Imagínense, tengo esta función que vale 1 si es que x es irracional y 0 si es que x es racional. ¿Ya? Pero le vamos a pedir además que estén todos dentro del intervalo 0,1, ya para no escaparnos tanto. Vale 1 si es que es irracional y vale 0 si es que es racional, ¿vale? Pero dentro del intervalo 0,1. Ese es otro ejemplo interesante. Me imagino que esta función la conocen, e incluso tiene un nombre. Pero no importa, independientemente del nombre. Esta función luce más o menos así, como una línea por abajo y una línea por arriba. Más o menos es así, ¿no? Como los racionales son densos y los irracionales también, como que son básicamente líneas continuas, pero en realidad son como puros hoyitos, ¿no? Como puros saltos. Es una cosa así. Ahora, me extendí mucho porque yo mismo dije que era un intervalo 0,1 para no hacerlo tan extenso. Sería como así. Ahí sí. Ya. Esa función, imagínense, si tengo así un montón de hoyos. ¿Mm? ¿Cómo calculo la integral de Riemann de esa función? En ese sentido, la integral de Riemann ya no se puede aplicar aquí. No sé si lo ve, porque si quiero calcularle la integral de Riemann, necesito crear particiones de intervalos. Pero si yo tomo cualquier intervalo del 0,1, ¿cierto? Voy a tomar racionales e irracionales, pues.
Entonces no puedo particionar el intervalo de ninguna forma como para subdividir y poder aplicarle la definición de la integral de Riemann. Para esta función no es Riemann integrable. ¿Mm? Pero sí el Lebesgue integrable, y la integral de Lebesgue es re fácil, de hecho, porque esta es una función simple también. Esto es una función simple. Porque de nuevo, que era una función simple la que tiene un recorrido finito. Entonces, como tiene dos cosas, independiente cuáles son los dominios donde los puntos son finitos, no importa. Pero eso es una función simple. Por lo tanto, de acuerdo a la integral de Lebesgue, la integral entre 0 y 1 de esta función, ¿m? f en de mu, ¿no? ¿Qué sería de mu en realidad? En realidad sería de acuerdo a la medida de Lebesgue, así que voy a ponerla de m, ¿m? La medida de Lebesgue la anotamos con la letra m. De acuerdo a la medida de Lebesgue sería tomar la suma de los valores que le corresponde, que es 1, alfa 1 es 1, por la medida de Lebesgue de ese conjunto, Q complemento inter 0, 1, más 0 veces la medida de Lebesgue de Q inter 0, 1. ¿Cierto? Y la pregunta es cuánto vale ahora. Lo único que hay que saber entonces es cuál es la medida del conjunto Q complemento inter 0, 1. ¿Ya? ¿Qué medida tiene el conjunto de los irracionales del 0, 1? ¿Saben la respuesta a eso? La medida del conjunto de los irracionales. Según Lebesgue. La medida del conjunto de los irracionales. Eso hay que sacar. ¿Cuál es la medida del conjunto de los irracionales? No es difícil de ver. Esta medida vale 1. Es un conjunto de medida 1. Y eso dice que lo de Lebesgue era, uno tiene el intervalo y tiene como b menos a, ¿no? Sí. Pero estaba pensando en Q complemento, cómo molestaba eso, pero aquí está tomando en intersección, pues. Sí, pues estáis mirando. Lo que pasa es que estáis tomando el intervalo 0,1, pero estáis mirando solamente los irracionales del intervalo 0,1. ¿Cachai? Eso. Mm, Y ese es un conjunto de medida 1 también. sí, porque daba lo mismo, si mal no recuerdo, la cantidad de particiones que tuviera en medio, sino que lo que importa era como el borde, ¿no? Usando lo de Lebesgue. Sí, la razón de eso es por lo siguiente, mire, le voy a explicar. Voy a borrar todo. Es una razón muy sencilla. ¿Por qué ese conjunto tiene medida 1? Lo que pasa es que este conjunto, por supuesto, a ver, porque este conjunto, si tú lo unes con este conjunto, ¿no? Los irracionales del 0,1 con los racionales del 0,1, eso te da todo el 0,1. Y eso es una unión disjunta. Entonces, si tú le tiras a esto, lo miras con la medida de Lebesgue, como es una medida, ¿cierto? Separa la unión disjunta en suma, ¿no? Entonces, la medida del Q complemento más la medida del Q
de los racionales de 0, 1, te tiene que dar la medida del intervalo total. Y la medida del intervalo total es 1, de acuerdo a Lebesgue. Porque es la misma la longitud de los intervalos. ¿Ya? Pero este otro conjunto de acá tiene medida 0. Y eso es un ejercicio que le pedí que demostraran en la guía. Porque todos los conjuntos que son numerables, según Lebesgue, tienen medida 0. Eso no es difícil de probarlo. Eso implica que, claro, este conjunto del lado izquierdo tiene que tener medida 1. Ya, eso. Entonces ahí ya tenemos al tiro una forma, un ejemplo donde se extiende la integral de Riemann a otra integral más general que es la integral de Lebesgue. ¿Ya? Y la definición general entonces... Ah, pero no, tengo que hacerle una observación. Observación, una cosita chiquitita en todo caso. Observación, cuando teníamos esta definición, voy a volver a anotarla. Esta es la sumatoria de los alfa k por la medida de los a sub k interés. Desde k igual 1 hasta n. Ya. Observe que cuando usted tiene esto, en esta sumatoria, aquí perfectamente, ojo con eso, puede ocurrir que, por ejemplo, el alfa k, algún alfa k valga 0 y alguno de estos mu valga infinito. ¿Sí? Porque la medida no tiene por qué ser finita, entonces puede pasar que aparezca algo del estilo 0 por infinito. En ese caso, cuando aparece ese problema 0 por infinito, uno define a este objeto, para este contexto, se define como 0, ¿ya? Eso sirve como para que esta definición funcione en todos los casos, ¿ya? Se define, si es que eso llega a pasar, 0 por infinito se define como 0 en este contexto. Ya. Entonces, ya, con la definición de la función, de la integral de la función simple, ahora podemos definir la integral en general de una función medible cualquiera. Sea f de un espacio de medida en no negativa, posiblemente infinita, una función medible. Para una función medible cualquiera, definimos su integral de Lebesgue. ¿Ya? Sea E un conjunto en la sigma álgebra. Se define entonces la integral sobre E de f de mu. ¿Cómo se define esta cosa? Se define como el supremo de las integrales de las funciones simples que aproximan a la función f. ¿Ya? Donde ese supremo, entonces, ¿dónde está este supremo? Se toma sobre todas las aproximaciones que tienen respecto de la función f. Donde el supremo se toma sobre todas las funciones simples tales que tales que aproximan por debajo a la función. Y eso pasa gracias al teorema que acabamos de demostrar antes. Esta integral es la integral de Lebesgue.
Ahí tiene la definición de la integral de Lebesgue. ¿Ya? Entonces, la idea es como una especie de integral de Riemann en un sentido mucho más abstracto. Porque ahora ya no hacemos particiones de intervalos, sino que hacemos derechamente particiones como de la función, en cierto sentido, ¿no? Tú tomas una función cualquiera, no sé, querías integrar una función, y lo que se hace es como reducirla, ¿cierto? A la función simple que la aproxime. Pero hay un montón de funciones simples que la aproximan por abajo, muchas. Entonces, tú tomas las integrales de todas esas funciones simples y te quedas con el supremo de esas integrales. Y eso te va a dar la integral que andas buscando de la función original. Eso es la integral de Lebesgue. Todas las funciones medibles son Lebesgue integrables, entonces. Esa es como la conclusión, como la definición, ¿no? Toda función medible es Lebesgue integrable. Y eso entonces inmediatamente ya hace una generalización de la integral de Riemann, de muchas formas de hecho. Ya, vamos a ver entonces en la próxima clase, vamos a ver propiedades y ejemplos y cositas, ¿ya? Ahora que la tenemos definido, podemos empezar a mirar ejemplos y todas las propiedades que tiene la integral, que son caletas. ¿Alguna pregunta para terminar? Ya estamos en la hora. ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Ya, pues estamos listos. Nos vemos el día lunes. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Ya, yo creo que chao.